Señor por la oportunidad de una vez más estar aquí entre ustedes y poder predicar su palabra. Y también le doy gracias, Señor, por la exposición de nuestro hermano Francisco. Fue de mucha bendición para nosotros en esta mañana. Para mí lo fue grandemente. Así es que vamos a entrar a nuestro tema. Hermanos, yo tengo el tema titulado La centralidad de la Biblia en la renovación de la mente. Y en esta conferencia nosotros estaremos estudiando este tema titulado, que ya lo he mencionado, y al hacerlo trataremos de comprender lo que la palabra de Dios dice a través del tema, a través de la mente, a través de su renovación. Y para esto nosotros vamos a dividir nuestro estudio. Ustedes tienen unos bosquejos que están en tres partes. El primero responde a la pregunta del qué. ¿Qué es la renovación de la mente? El segundo es el por qué. ¿Por qué la Biblia es central en la renovación de la mente? Y el número 3 es el cómo. ¿Cómo se renueva la mente? Y esos son nuestros tres puntos que estaremos estudiando. Y vamos a dar comienzo al primero. ¿Qué es la renovación de la mente? El diccionario define la mente como un conjunto de facultades y capacidades intelectuales del hombre. Dios nos dio un conjunto de facultades y capacidades intelectuales para pensar, para razonar. La palabra renovación significa el hecho de continuar algo que había sido interrumpido. Ahora, para poder entender este tema, nosotros necesitamos de comprender primeramente cuál es el problema, por qué la renovación de la mente. Y para eso necesitamos de irnos al principio. La palabra de Dios dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó con la capacidad de pensar, con la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones. Pero también nos dice la Escritura en Génesis capítulo número 2, en el versículo 16 y 17, dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vemos en el versículo 16 que Dios le dio un mandato al hombre. Y en el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aquí hay una prohibición, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora ustedes conocen la historia, yo no necesito de recordárselas toda, pero hay algo sumamente interesante en el capítulo 3, donde está la caída del hombre, donde el hombre desobedece, algo tremendamente importante, en el versículo número 17, Génesis 3:17. Note lo que dice. Y al hombre dijo, Dios está profiriendo o pronunciando los juicios contra la mujer, la serpiente, contra el hombre, y al hombre le dice lo siguiente, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y no comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Podemos observar que el hombre desobedeció la voz de Dios y escuchó otra voz, y como consecuencia de eso, la Escritura nos dice que el hombre se encuentra con una mente en una condición corrompida, dañada. Nuestra mente no tiene la misma facultad de pensar y de razonar o de tomar una decisión por lo bueno, de elegir lo mejor, la voluntad de Dios, porque por causa del pecado la mente fue dañada. Y esto se explica con mucha claridad en Romanos 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos encontrar que la mente del hombre ha sido corrompida, ha sido dañada, y no tenemos la capacidad de hacer lo que es justo, de entender la voluntad de Dios. No hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles para hacer la voluntad de Dios. Al menos que el Señor Jesucristo venga y nos redima, nos salve. Eso lo podemos entender claramente. En el Salmo 51, versículo número 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la verdadera condición del ser humano. Ustedes podrán escuchar que en la televisión, en la música, en todas partes se escucha mucho de que el hombre es naturalmente bueno.
Solo dale un buen ambiente, provéele de las mejores cosas y puede tomar buenas decisiones. Sin embargo, la Escritura nos dice que desde el momento, desde el vientre de nuestras madres, estamos corrompidos con el pecado y no podemos hacer lo bueno. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos y a su audiencia, le dice, si vosotros siendo malos, hacéis cosas buenas. Es decir, que nosotros estamos hablando aquí no de que una persona no puede hacer algo bueno, una buena obra. Nosotros vemos a nuestros hijos que tienen hambre y les damos de comer. Pero somos malos en nuestra naturaleza. No podemos hacer lo bueno, lo que agrada a Dios para nuestra propia justificación, nuestra propia salvación. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, escuche lo siguiente, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La condición en la que se encuentra la mente del ser humano cuando desecha la palabra de Dios. Leemos en el contexto aquí en este mismo capítulo que dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cuando el hombre hace eso, su mente queda totalmente reprobada en una condición en la que no puede hacer absolutamente nada. Al menos que el Espíritu Santo venga y renueve nuestro ser, nos haga nacer de nuevo, produzca la obra de la salvación, como lo dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo número 3, el versículo número 5. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esta obra. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Ahora, tenemos otro aspecto que tiene que ver con la renovación, que lo encontramos en Romanos 12:2 y es el tema de nuestro campamento. La obra de la renovación de nuestra mente o la santificación, que es lo mismo. Tenemos la obra de la santificación, que es por el Espíritu Santo, y tenemos la obra de la santificación progresiva, que es cuando el creyente obedece la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo se va santificando cada día para conformarse y hacerse a la imagen del Señor Jesucristo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, a este punto, quiero hacer una definición. ¿Por qué la Biblia es central en la renovación de la mente? La renovación de la mente es la tarea de cada verdadero discípulo del Señor Jesucristo, a la cual se entrega, en primer lugar, el leer la palabra de Dios. En segundo lugar, en entenderla claramente por lo que la palabra es y no por lo que yo creo que dice, sino por lo que la palabra dice. Y en tercer lugar, en obedecerla, obedecer la palabra. Con este propósito o con el propósito de estar enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es muy importante, hermanos. Tenemos que entender que cuando nos acercamos a la Biblia, no nos acercamos con nuestras propias opiniones para decir qué es lo que creemos que la Biblia dice. No podemos sentarnos en uno de estos grupos donde a veces hay estudios bíblicos, donde el que dirige o el que conduce el estudio tiene un versículo y le dice a los hermanos, ¿qué es lo que tú crees que significa? Si tiene 10 personas, para cuando termina con la última persona, tiene 10 opiniones diferentes. Y el punto es, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene Pedrito, Panchito, Juanito o Menganito? No sé qué otro nombre agarrar. Hermanos, la Biblia significa lo que significa. Significa lo que Dios quiere que signifique. La Biblia significa lo mismo en el momento que los santos hombres de Dios la escribieron. Sigue significando desde entonces lo mismo, significa lo mismo hoy y seguirá significando lo mismo después de que tú y yo muramos. Entonces, nuestro trabajo es leerla con claridad, entenderla y obedecerla. Hacer lo que hicieron los levitas después cuando volvieron del cautiverio con Esdras y con Nehemías. Dice que trajeron la ley y la leyeron todo el día, dice, y la leían claramente y le daban el sentido para que el pueblo la entendiera. Y le exhortaban a que memorizaran, a que obedecieran la palabra de Dios.
Entonces, este es el propósito, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios para llegar a ser conforme al Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ustedes conocen esos versículos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hoy en día tenemos un gran problema. Hay personas que dicen, bueno, esa porción de Romanos capítulo número 1, donde se condena la inmoralidad sexual en el lesbianismo y homosexualismo, yo no creo que son inspiradas. Yo creo que hay porciones de la Biblia que sí son de Dios y hay porciones que no son de Dios. Hermanos, si llegamos a pensar de esa manera, el punto es, ¿quién es la autoridad para definir qué porciones de la Biblia son verdaderas y cuáles no? Hermanos, la Biblia es nuestra autoridad. Te guste o no te guste, me guste a mí o no te guste. Cuando el pastor se para a predicar la palabra de Dios, hermanos, yo en esta mañana no tengo ninguna ninguna intención o preocupación de agradarlos a ustedes, en el sentido de que alguien diga, eso que dijo de ese versículo, pues así dirá la Biblia, pero yo no lo creo. Hermanos, a mí eso no me preocupa. Hay una sola persona en esta audiencia, en esta mañana, a quien me preocupa agradar, y ese es Dios. Y ustedes deben de pensar de la misma manera. No agradarme a mí, no agradar a ninguno de los siervos que están predicando en esta mañana. Hermanos, nosotros no somos nada. Somos hombres que van muriendo cada día, igual que ustedes. En este momento tengo voz porque Dios permite que tenga voz. Puedo pensar porque el Señor permite que pueda pensar. Y de igual manera cada uno de ustedes. Entonces volvemos a nuestro versículo. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para hacer 4 cosas. En primer lugar, para enseñar. En segundo, para redarguir, para corregir. En tercer lugar, instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que, el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermanos? Buena obra. Es decir que una sana enseñanza de la palabra de Dios produce una buena manera de vivir. No podemos decir, como decía nuestro hermano Francisco, que somos creyentes si somos maridos que abusan a nuestras esposas o a nuestros hijos con un lenguaje verbal abusivo. Hermanos, ¿dónde está la sana doctrina que te ha transformado? ¿Dónde está la buena palabra que te está cambiando? No me digas que hiciste una decisión por Cristo y que por eso eres cristiano, hermano. Si tú hiciste una decisión por Cristo, pero tu vida no está siendo transformada, tu decisión es vana. Eres un falso convertido. Eres una persona que está autoengañada. Posiblemente dijiste, es que yo acepté a Cristo. Hermano, tú no tienes que aceptar a Cristo. Tú tienes que aceptar las condiciones que Cristo pone para que nosotros vengamos a Él. ¿Cuáles son las condiciones, hermanos? Arrepentimiento y fe. Sin arrepentimiento y sin fe, nadie puede venir al Señor Jesucristo. Ahora la palabra de Dios nos enseña que en este llamamiento el propósito es para que cada persona, cada hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y luego dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro mandamiento de la renovación de la mente, en Efesios 4, 22 al 25, aunque no es la misma palabra, porque la palabra renovación solamente se encuentra en 2 versículos en el Nuevo Testamento, Romanos 12:2 y Tito 3:5, pero esto tiene que estar relacionado con el transformar la mente. Efesios 4, 22 al 25, en cuanto a la pasada manera de vivir, y luego dice, despojaos, un mandamiento imperativo, despojaos del viejo hombre. Y luego viene algo que debemos de entender, que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y luego debemos de entender por qué. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, en el punto número 7 que ustedes tienen en su bosquejo, la mente fue creada por Dios para que le conozcamos
amemos, obedezcamos y le glorifiquemos en todas las cosas. Hermanos, nuestra mente no fue hecha para la pornografía. Nuestra mente no fue hecha ni para escritos, ni para audios, ni para videos, ni para ningún tipo de cuestiones gráficas que tengan que ver con la perdición, sino con todo aquello que agrada y glorifica el nombre de nuestro Dios. En Juan capítulo 1, versículo número 3, se afirma que la mente fue hecha por Dios. Está implicado. Todas las cosas, nosotros, nuestra mente, por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Señor, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Para quién es la gloria, hermanos? Para nuestro Hacedor. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es conocer a Dios. Conocer al Señor Jesucristo, saber quién es Dios, saber qué es lo que Dios dice de mí, saber qué es lo que Dios demanda de mí y buscarlo y agradarlo y servirlo. Hermanos, esta vida es para eso, para conocerlo a Él. Vida eterna no es lo que Joel Osteen dice. Joel Osteen dice que la vida eterna es vivir tu mejor vida aquí y ahora. Centrarte todo en tus deseos, en lo que tú quieres, en lo que a ti te satisface. Hermanos, esa es una descripción de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde dice que se amontonarán maestros para sí mismos, que van a escucharlos porque tienen comezón de oírlos, y esos maestros les van a predicar conforme a sus concupiscencias. Por eso está este falso maestro tan famoso, con la iglesia más grande en Estados Unidos, más de 45,000 miembros, según tengo entendido. Ellos están engañados, están buscando llenar sus satisfacciones. No, hermanos, vida eterna, una mente debe de estar enfocada. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Por qué Dios es santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Por qué me tengo que separar del pecado? Porque Dios no puede ser tocado ni alcanzado por el pecado. ¿Por qué Dios es verdadero? ¿Por qué la palabra de Dios es veraz? ¿Cuál es lo contrario? ¿Por qué yo no tengo que hablar mentira? Porque voy en oposición a la naturaleza de aquel que me amó y que me salvó. Por eso, hermanos, necesitamos de conocer a Dios. Vida eterna es conocer a Dios. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios. La mente fue creada para amar a Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda tu mente. Vamos a bajarnos un poco al plano práctico, hermanos. Hermanos, ¿en qué ocupamos nuestra mente? Solamente usted sabe. Solamente yo lo sé. La mente trabaja las 24 horas del día mientras está despierto. Mientras que está despierto, está trabajando. Y la pregunta es, ¿ese pensamiento que usted está cultivando está dándole gloria a Dios, está honrando al Señor, es para edificación de usted, para la edificación de los que lo rodean, o es un pensamiento que está satisfaciendo todos los deseos de su carne, como lo dice Gálatas capítulo número 5 del versículo 16 en adelante, donde se enlistan las obras de la carne? ¿Qué está haciendo con su mente? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Efesios 1:22 dice, a fin de que seamos, y luego dice, para la alabanza de su gloria. Para eso nos creó. El pensamiento que estás cultivando está glorificando a Dios. Punto número 8. Nuestra mente es la facultad dada por Dios para conocerlo, amarlo y glorificarlo. Simplemente así, afirmando lo que hemos hablado anteriormente. Ahora, número 9. La mente debe de ser renovada por la palabra de Dios, porque es el agente divinamente dado a la iglesia. Con ese propósito, el Salmo 119, versículo 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Hermanos, lo único que nos puede santificar, lo único que nos puede transformar es la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Punto número 10. Este mandamiento es para aquellos que han
conocido a Dios, o más bien dicho, que hemos sido conocidos por Él. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los deleites y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si Dios nos ha conocido a nosotros, si Dios nos ha salvado, por eso hago énfasis en esto, mis amados hermanos, no basen su salvación en una decisión por Cristo. En la Biblia no vas a ver que hay un versículo que diga que tu salvación está basada porque tú declaraste. Si lees 1 de Juan dice, si decimos y hacemos, si decimos que andamos en la verdad, pero mentimos, somos mentirosos. Si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos, la verdad no está en nosotros. Las evidencias de una vida que verdaderamente ha sido salvada son la transformación. Las palabras no, mis amados hermanos. Son la transformación, los hechos de una vida salvada, habiendo conocido a Dios. Ahora, punto número 9, quiero hacer algunas preguntas. ¿Has nacido de nuevo? ¿El Espíritu te da evidencias de que verdaderamente naciste de nuevo? ¿Estás siendo transformado? ¿O tienes 20 años de creyente y sigues maltratando a tu mujer como la maltratabas al principio? ¿O tienes 20 años de creyente y sigues haciendo lo mismo, sigues robando en el trabajo, sigues haciendo las cosas que hacías antes? No estoy hablando de perfección, mis amados hermanos. No habemos ninguno perfecto. Santiago dice que todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. El punto es, ¿te estás arrepintiendo? El punto es, estás siendo transformado. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Antes te deleitabas en la inmoralidad, ahora te odias a ti mismo por pensar cuestiones inmorales y corres a Dios por misericordia. Tiene que haber evidencias. ¿Cómo lo sabes que eres salvo? ¿Están en ti las evidencias de uno que ha experimentado un nuevo nacimiento? ¿O tal vez necesitas nacer de nuevo? Crees que eres creyente, pero posiblemente. Ahora, esta no es mi doctrina. Esta no es mi doctrina, hermanos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Escucha lo que dice el apóstol. El apóstol no está afirmando que toda persona que dice ser cristiana, Cristo está en él. Lo que él está diciendo es, ¿está Cristo en ti? ¿Verdaderamente está Cristo en ti? Hermano, ¿puedes andar con Jesucristo mintiendo? Jesucristo va a estar dentro de ti. Jesucristo va a estar dentro de mí. Y puedo caminar y mentirle a mi esposa, mentirle a mis hijos, mentirle a mis vecinos, mentirle a mis hermanos y decir, oh, si Cristo está en mí. Mentiras, hermanos. Si no hay arrepentimiento, no hay Cristo, no hay Espíritu Santo en el corazón. Ahora no me vengan con la historia, o no vengamos con la historia, pues es que yo ando caído, ando carnal. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo, hermano? ¿Por cuánto tiempo? O sea, nos tenemos que autoexaminar, hermanos. Hermanos, sí podemos entender que no es la voluntad de Dios el pecado. Hermanos, sabemos que Dios odia no solamente el pecado, sino que odia el inicuo de acuerdo a los salmos. Salmo número 7, Salmo número 5, Salmo número 11. Usted vaya y léalos con cuidado. Y dice la Escritura, Dios está airado contra el inicuo en todo tiempo. Y dice que ha sacado su arco, su arma. ¿Para qué es un arma? ¿Para felicitarlo? ¿Para hacerle una estocada como la reina de Inglaterra cuando nombra a uno Sir no sé qué y le pone la espada aquí y le pone la espada allá? No, hermanos, no es así. Dios odia el pecado. Ahora alguien puede decir, no, pero es que el Dios de la Biblia es amor. Sí, sí es amor. Dios es amor y por eso nos salvó. Pero Dios también es fuego consumidor, hermanos. En una ocasión estábamos hablando con un grupo de hermanos y decía uno de nuestros hermanos, no le hables a las personas del pecado. Ellos ya saben que son malos, háblales del amor de Dios. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no hizo eso. En Juan capítulo número 3, en el versículo 16, habló del amor, pero en el versículo 18 habló de la ira de Dios. En un mismo pasaje, el Señor Jesucristo afirmó el amor de Dios y afirmó la ira de Dios. No podemos
hacer a Dios, ¿cómo se dice? Compartimentalizar. No, compartimentalizar. Bueno, hacer a Dios en pequeños compartimentos y decir, a mí me gusta el asunto del amor de Dios. Hermanos, Dios ama en todo tiempo y Dios odia en todo tiempo. Dios es perfecto. Tú y yo no podemos ser así. Dios no puede estar amando a sus hijos y en ese momento por cuanto ama y luego después deja de amar y se voltea para acá y odia el pecado. No, Dios ama en todo tiempo. Hay a veces la noción, por ejemplo, que en el infierno va a estar Satanás castigando a los inconversos. No, mis amados hermanos. Dios estará en su gloria, en el cielo, con sus escogidos, con sus hijos, recibiendo la honra y la gloria junto con todos los ángeles, y al mismo tiempo estará administrando su ira justa y administrando castigo en el infierno. Dios al mismo tiempo, las dos cosas. Eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos que leer la Biblia por lo que la Biblia es. Otro debate, por ejemplo, es que yo soy quien vengo a Cristo, y la Escritura también nos enseña, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y el punto es, o te trae Dios o vienes tú. Las dos cosas. Si no te trae Dios, tú no puedes venir. Pero tú tienes que venir. Y si tú no vienes, tú eres culpable por no venir. Vas a ser condenado por no venir a Cristo. Pero si Dios no te trae, tú no puedes venir. Eso dijo Jesús. Si usted tiene un problema con esa enseñanza, peleese con el Señor. Vaya, quéjese todo lo que quiera con el Señor. Yo solo soy un cartero, un mensajero. Yo nomás vine a entregar la carta. Pero amo lo que dice la carta. Y como dijo un escritor, dice que qué perro no va a ladrar cuando su amo, su maestro es ofendido. ¿No es así? ¿Es Cristo tu amo, hermano? ¿Es Cristo tu Señor? Ámalo, defiéndelo. Ahora sí, el segundo punto, el por qué. ¿Por qué la Biblia es central en la renovación de la mente? Y quiero leer el pasaje, termino a las 40, ¿verdad? ¿A las 10:40? ¿Quién tiene el? Sí, 10:40, hermanos. Sí, ¿verdad? Gracias. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 19, versículo 7 al 14. Ese es nuestro tema, ¿por qué la Biblia es central en la renovación de la mente? Dice el Salmo, versículo 7 al versículo 9. Quiero leerlo y quiero hacer algunas observaciones que vamos a ir viendo con detenimiento. Esta porción del Salmo, capítulo 19, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces y más dulces que miel y que la quelestina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la renovación de mi corazón y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El versículo 14, hermanos, es nuestra meta. Nosotros queremos pensar y hablar de tal manera que agrademos a Dios, no al mundo, a Dios, a Dios. Vamos a ver cada uno de los puntos en este salmo. En primer lugar, quiero hacer varias observaciones. En estos dos versículos se mencionan 6 títulos de la palabra de Dios. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. También se mencionan 6 veces la procedencia de la palabra de Dios. Dice, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová y de Jehová. La Biblia es la palabra de Dios. También se mencionan su característica. Dice, es perfecta, es fiel, versículo 7. Ahora versículo 8.
es recta. Versículo 8 ahí mismo, es pura. Versículo 9, es limpio y son verdad. Estas son sus características. Y por cuanto es poderosa, produce un efecto en los creyentes, y es que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y permanece para siempre, y es verdad toda ella, la cual se puede aplicar también. Vamos a ver la primera. 6 veces se repite la frase que la Biblia viene de Jehová, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Vamos a pensar un poco aquí y tratar de observar. Mi primera pregunta que yo me hago cuando leo este versículo es lo siguiente. ¿Por qué el salmista en 2 versículos menciona 6 veces que la Biblia viene de Dios? ¿Por qué? ¿Qué acaso considera que usted y yo somos tontos? Y dice, hay que decirles a los muchachos, a los hombres, 6 veces para que entiendan. ¿Por qué? ¿Qué acaso no basta una? ¿Una sola vez? Ahora recuerda lo siguiente, que los santos hombres de Dios, de acuerdo al apóstol Pedro, hablaron no por su propia voluntad, sino siendo divinamente inspirados. Dios en sí mismo, Él deseó, Él quiso que 6 ocasiones se repitiera que la palabra viene de Dios. Esto necesita recordarlo el pastor que predica en su iglesia. Cuando viene a predicar, a estar delante de sus hermanos por 1 hora, 45 minutos, yo no sé cuánto predica cada uno de ustedes. Cuando está delante de ustedes, no está para dar sus opiniones personales, no está para contar sus historias personales, y no está para hablar mucho menos ni de filosofías ni de falsas doctrinas. Está ahí para hacer lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:2, pero tú predica la palabra. El pueblo de Dios tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es central en la revelación de la mente porque su procedencia es de Dios y es autoritativa. Es la palabra final. Es la palabra final. Sí, así dice, pero yo pienso que ¿a quién le importa lo que tú pienses? O a mí, o mi propia opinión. Hermanos, a ustedes no les tiene que importar mi opinión. Les tiene que importar qué es lo que Dios dice. Ahora, no quiero sonar ofensivo, pero cuando predicamos, aunque a nuestros hermanos a veces haya porción de la Escritura que les suenan duras, ¿usted cree que a mí o a cualquier predicador no le es dura la palabra? Sí es dura, hermanos. La palabra, ustedes toleran, por decirlo así, no, experimentan 1 hora de la predicación de la palabra de Dios cuando el siervo de Dios sí estudió. Tuvo que haberla leído mínimo 10 horas, estudiarla, observarla, hacer preguntas, asegurarse que lo que dice la Biblia es lo que él está diciendo, no su propia opinión. La Biblia es autoritativa, hermanos. Hermanos pastores, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia. En mi caso, yo he recibido la visita de personas a mi oficina que me dicen, hermano, como que no sería bueno que ya le cambiara un poquito al tema. En mi caso, predico expositivamente. Cuando inicié predicando en la iglesia donde estoy ahorita ya por 5 años, empecé predicando 1 de Timoteo. Y nos tocó llegar a porciones de la Escritura que, por ejemplo, en el capítulo 2, el orden para las mujeres en el culto, su forma de vestirse. Y llegó un marido y dijo, pastor, ¿no cree que sería bueno que esa parte se la brinque porque ya las mujeres están enojadas? Le dije, ¿su mujer o las mujeres? Hermanos, ofende. Yo tengo una niña muy hermosa, tiene 9 años. Es la niña más hermosa que mis ojos han visto. Y hacen de decir cada uno de ustedes, ¿verdad?, que tiene sus hijas. Y les creo. Hermanos, ya hay que enseñarle cómo se viste. Y su inclinación de ella, y más cuando está creciendo, cuando se empieza a desarrollar su cuerpo, ella va a querer ropa que muestre su cuerpo. Eso es natural en las niñas. Pero hay que enseñarles que su cuerpo no es para lucirlo delante de los hombres. Su cuerpo tiene que estar cubierto de tal manera que sea apropiada, que se adorne con decoro. Porque en muchas ocasiones
Hay mujeres o hay jóvenes que llegan a la iglesia, tal vez que no han recibido instrucción y que traen ropa que no es adecuada. Y en lugar de que los hombres de Dios estén centrados en la adoración a Dios, ellas se convierten en el centro de la atracción. Ya la adoración no es para Dios. Los ojos no son para Dios. Los pensamientos no son para Dios. Son para la hermana que está exhibiendo su cuerpo. Pero la Biblia es autoritativa. La Biblia tiene instrucciones perfectas para la mujer, tiene instrucciones perfectas para los hombres, tiene instrucciones perfectas para los hijos, tiene instrucciones perfectas para todo, hermanos. Y es final, es autoritativa. En segundo lugar, la Biblia es central en la renovación de la mente porque es integral, está completa, no le falta nada. No ocupa usted enseñarles a sus miembros consejería pastoral sobre matrimonios, pero luego mándelos con el psicólogo cristiano fulano de tal. Hermanos, ¿qué hicieron los apóstoles cuando no había psicólogos? ¿Qué hicieron, hermanos? Ahora, no estoy criticando a los psicólogos, simplemente digo que la Biblia no ocupa a los psicólogos. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para todas las cuestiones de la vida que necesitamos. Es nuestra regla de fe y de conducta. Ahora dice la Escritura, es integral, en primer lugar, versículo 7, porque es perfecta. No le falta nada, hermanos. Es perfecta, pero donde usted la vea, de principio, desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 1, hasta el capítulo 22, ¿cuánto está en Apocalipsis? ¿22 o 23? ¿23? Bueno, está en su Biblia. Yo no me recuerdo ahorita. Hasta el último versículo, por eso termina la Escritura. Al que le añada o al que le quite, las plagas escritas en este libro se le van a aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que añadirle? ¿Por qué no tenemos que quitarle? Porque la Biblia es completa. La Biblia es suficiente. Hermanos, no tengan temor de instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Yo he notado que los muchachos cuando tienen 13, 14 años, y yo tengo uno de 18 y uno de 16 que están aquí, cuando usted los instruye con la palabra de Dios, a veces ya los muchachos, uno de los míos está más grande, los dos están casi más grandes que yo. Y ya los tienes que ver así. Hermanos, no tenga temor de darles el consejo de la palabra de Dios. Déselos con amor. También no los provoque, porque no van a escuchar nada. Pero no tenga temor, que se ponen enojados, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Vienen y quieren hacer cosas que todos sus amigos las hacen. Hijo, tú tienes el gran privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Y tienes la gran ventaja que yo no tuve, en mi caso. O muchos de nosotros no tuvimos, hermanos. Yo le he dicho a mi esposa, mis hijos no lo saben, a lo mejor se van a dar cuenta ahorita. Si mis hijos hubieran hecho lo que yo hice a la edad de ellos, yo me moría de un paro cardíaco, hermanos. Pero yo no tuve el consejo de la palabra de Dios. No tuve la gran ventaja, la gran bendición de ser instruido en la palabra que es perfecta. Versículo 7, la segunda parte dice, es fiel. Hermano, ¿puedes creer que lo que la Biblia dice es lo que es? Es lo que es. Una de las preocupaciones de los pastores hoy en día es, ¿cómo le hago para que la iglesia crezca? Tengo malas noticias para ti. Tú no puedes hacer crecer la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quieres competir con Él? No. En el libro de Hechos dice, y el Señor agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los agregaba, hermanos? Ahora, eso no es una excusa para no ir a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que rogar a las personas en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntete, arrepiéntete, ven a Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros. Tenemos que decirles, si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, depositas tu fe, tu confianza en Él, Él te perdona, te salva, te lava, te limpia, te hace una nueva criatura, porque no es la promesa suya, es la promesa de Dios. Pero no le ofrezca boletos para ir al Mundial, a ver a México, ¿verdad? O no sé qué otro equipo. Yo la verdad que no sé de fútbol, estoy cero, hasta que ahorita que mencionó Eri algo, que dicen que Estados Unidos le dio a México. Yo la verdad no sé nada, hermanos. Yo de fútbol estoy cero. Ahora, si hablamos de boxeo es otra historia, pero no estamos para hablar de eso. Algún pecado tiene que tener, ¿verdad? Muchos.
Y mientras más habla uno, más muestra lo que hay adentro. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, hermanos. No hay nada chueco en ellos. No son como nosotros o como, por ejemplo, los vendedores que hacen algún truco para ganar a las personas. Le dice, teléfonos a $50 con planes desde 25. Y luego abajo un montón de letras así, ¿verdad? Pero bien chiquitas. Si haces esto, si haces el otro, son torcidos. Son tácticas de venta, yo lo entiendo. Pero si la Biblia dice algo, que el camino de salvación es a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, hermano, créalo, solo hay un camino. Y es Jesucristo. No hay otro. No hay tal caso como dice el falso maestro que les acabo de mencionar hace un rato, donde dice, ¿eres católico? Bienvenido. ¿Eres musulmán? Bienvenido. ¿Eres esto? Bienvenido. Y bien sonriente, y todo el mundo es bienvenido. No importa cómo estés, Jesús te ama. No, sí importa. Si no te arrepientes, va a descargar su ira sobre ti. La Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios, como dice, hermanos, ¿estará? No, dice, está. Hermanos, ¿se da cuenta en la condición que se va cada persona que no se arrepiente cuando usted le predica de Cristo? Algunos dicen, bueno, pues no quisiste probar el Evangelio, o era una oferta a Cristo. No, hermanos, no. Jesucristo, el mensaje del Evangelio es el único mensaje, no hay otro mensaje. El mensaje del Evangelio es la única oportunidad, no hay otra oportunidad. El que lo rechaza no tiene otra oportunidad, otro mensaje. Dios puede tener misericordia en una tercera, cuarta oportunidad, mientras que hay vida hay que predicar el Evangelio. Pero tenemos que tener esto. También el versículo número 8, ya mencioné que son rectos, la segunda parte es puro. La palabra de Dios es pura, no tiene contaminaciones, hermanos. Hoy en día hay mucho debate con eso de que, bueno, pero ¿cómo vamos a saber si es que la Biblia tenía ahí una palabrita que por ahí a Pablo, como cuando dice Pablo, esto digo por concesión y no por mandamiento? Y dicen, ¿viste ahí Pablo está dando su opinión? No, no entiendes porque no estudias la Biblia. Todo lo que acaba de decir Pablo, el Señor Jesús lo dijo en los evangelios. Pero cuando dice esto lo digo por concesión, es concesión divinamente inspirada que el Señor Jesús no lo había mencionado. La palabra de Dios es pura, hermanos. No tiene ninguna impureza. Es completamente pura. Pero ¿cómo sabemos si es que tenemos la Biblia por manuscritos? ¿Sabes, hermano, que Jesucristo, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando leyó la escritura al profeta Isaías, él no leía el libro original de Moisés? Él tenía una copia. Él tenía la Septuaginta. Y dijo, hoy se ha cumplido la palabra de Dios. Tenía una copia. Usted y yo podemos confiar en la Reina Valera, podemos confiar en la Biblia de las Américas o la versión que usted tenga, que es una versión textual de preferencia. Hablo de mi preferencia, es mi opinión, ¿qué importa, verdad? El punto es, hermano, que podemos tener confianza en lo que la Biblia dice. Podemos confiar en ella porque es pura. También la palabra de Dios, versículo 9, es limpia. El temor de Jehová es limpio. Versículo 9 y final son verdad. La palabra de Dios es la verdad. Es suficiente la palabra de Dios. Tercer punto, la Biblia es central en la renovación de la mente por su utilidad. La Biblia no es como el Quijote de la Mancha, una obra literaria, que usted puede comprar los tomos y los tiene ahí. La Biblia no es como la enciclopedia británica que usted tiene todos los tomos y son para adornos. No, la Biblia es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace, hermanos? Penetra, hermanos, penetra. A veces hay pastores que creen y dicen, ponme un canto bien bueno en un tono un tono calmadón, re menor, músicos, los que saben de música, que prepare el corazón. No, mis amados hermanos, nadie puede preparar el corazón sino el Espíritu del Señor. La música es muy bonita, a mí me gusta mucho la música, pero la música no cambia el corazón de nadie, hermanos. 1 Corintios 1:21 dice la Escritura, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer?
Hay que predicar el Evangelio. La palabra de Dios es útil. Versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Convierte el alma. La palabra convertir significa volver al estado del principio. Es la misma palabra del Salmo número 23. Él restaurará mi alma. O Él confortará mi alma, dice la Reina Valera. Volver al estado del principio. Solamente la palabra de Dios puede hacer nacer de nuevo, siendo renacido no por simiente corruptible, sino por la palabra de Dios, dice Pedro. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. ¿Cómo se van a convertir? ¿Contándoles historias? ¿Cuentos? ¿Invitándolos a una comida bien buena? Sí, hermano. Invítalos a todas las comidas, pero que no se vayan sin que les prediques el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Hace sabio al sencillo. La palabra sencillo significa abierto de mente. Todo entra, hermanos, y todo sale. Dicen las personas. Estábamos viendo con uno de mis hijos un programa en BBC América, un programa inglés. Y luego dice uno de mis hijos, él no entiende esas cosas. Dice, ellos están más avanzados que nosotros. Le digo, no, mi hijo, están más pervertidos, que es diferente. Son de mente más abierta. No, hermanos. ¿Para qué se hizo esa puerta? Cuando el aire acondicionado se prende, ¿por qué tiene que cerrar la puerta? Para que no se meta el calor. Cuando se prende el calentón, ¿para qué se cierra la puerta? Para que no se meta el frío. La palabra de Dios, cuando entiendes la verdad, cuando la conoces, pone una puerta que nadie la debe de abrir, hermanos. ¿Qué dice la Biblia sobre un tema? Créelo, no lo cambies. Eso es lo que es. No hay más. No va a pasar. No te preocupes que un día los científicos van a descubrir que los homosexuales nacen. Eso no ocurre. No puede ser. Amén. Eso es así, hermanos. Eso es así. No tengas miedo de lo que viene. No te preocupes. Confía en el Señor. Porque su palabra hace sabio al sencillo. Enseña al marido a amar a su mujer, enseña al padre a tratar a sus hijos, enseña al trabajador a ser honesto, enseña al patrón a amar a sus empleados y a respetarlos también. Te enseña a ser un buen ciudadano. Todo lo que necesitas de saber te hace sabio. En palabras, para que usted me lo entienda, nos quita lo tontos. Hermanos, y nos hace sabios. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen, hermanos? Alegran el corazón. Posiblemente a ti te gusta mucho la música. No voy a mencionar nombres porque luego me van a decir que a usted le gusta el otro cantante. Y que la música le alegra mucho. ¿Sabe, hermano? Es cierto, la música es muy bonita. Pero lo único que trae gozo al corazón es la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocíjate en la palabra de Dios. Cuando tú la lees tienes gozo, tienes confianza, porque lo que dice que es lo que es, porque es fiel, porque es perfecta, porque es recta, porque es pura, porque es limpia, porque es verdad. La palabra de Dios es lo que es y alegra el corazón. La palabra de Dios, el precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace, hermanos? Alumbra los ojos. Hay ocasiones en que no sabemos qué hacer. No entendemos algo, pero la palabra trae alumbramiento, trae entendimiento. Antes de irte a buscar el consejo de una persona, busca el consejo de la palabra de Dios. Número 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermano, ¿quieres agarrarte de algo? Agárrate de algo bueno de la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando la compañía de Windows tenía el programa malísimo ese de Windows Millennium y luego que cambió a Windows, no sé qué, y salió la palabra Windows Vista, y salieron muchos cuadritos, y muchas congregaciones empezaron a imitar el concepto de vista. Una ventana de oportunidad, y hasta ponían el logo pirateado. ¿Por qué? Porque van con la corriente del mundo. Hermanos, el mundo necesita de saber que nos ha transformado la palabra, que no somos como ellos. Ahora, no estoy diciendo que no use computadoras. Nadie me acuse de no ser relevante. Mire, tengo aquí un iPad y una computadora que se llama Precisión, creo. Está muy pesada porque no es para tenerla acá, es para editar audio.
Lo que les quiero decir, hermano, el punto no es no usar tecnología. El punto es que no nos parezcamos al mundo. Muchos pastores, hermanos, pastores de 60 años, quieren dejarse crecer el pelo, romper pantalones de mezclilla, sacos sport, y se quieren poner botox, la inyección esa para las arrugas, porque quieren ser relevantes con los jóvenes. Hermanos, eso no es ser relevante. Ser relevante es que tu esposa te pueda ver a tus ojos y que te ame y que diga, ese es un hombre de Dios, que tus hijos puedan dar testimonio en la iglesia de que eres hombre de Dios. Esa es la relevancia, hermanos, no está en el mundo, en la moda. Ahora, 9. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Cuáles, hermanos? Son todos justos. Nada hay injusto que Dios mande. Nada hay injusto. Por ejemplo, si yo les pregunto, el tema del noviazgo, ¿está en la Biblia el tema del noviazgo? No. El hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer. Puede hacer el cortejo, porque también tiene que ver con quién se va a casar, ¿verdad? Pero vienen tus hijos a la edad de 16 años. Papi, hay una muchacha que me gusta en el colegio y pues yo le gusto y ella me gusta. Y queremos ser novios. Le digo, bueno, hijo, qué bueno que te gustan las mujeres. Estoy muy contento de eso. No hay tiempo, no es tiempo. Hermanos, los jóvenes tienen que tener novia cuando estén pensando en casarse. No antes, hermanos. ¿Sabe por qué? Yo se lo puedo afirmar, no porque soy sabio, porque la palabra dice, vas a caer en tentación, vas a pecar. ¿Para qué le vas a agarrar las manos a la mujer, la cintura, el cuello? ¿Para qué la vas a besar en la boca si no te piensas casar con ella? ¿Para qué la vas a manosear? ¿Por qué? ¿Quién te da ese derecho? ¿Quién te da ese derecho, hermano? ¿Para qué? Y luego después viene con la historia que tienen que contarse con quién estuvieron y... Yo no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada. Hermanos, el Señor ama la pureza. ¿Qué dice la cultura? Tengo una sola respuesta. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que dice la cultura? ¿Qué dice el Señor? Sí me importa. Porque si no lo hago, sufriré las consecuencias. 13 minutos, ¿eh? Ya falta. Tercer punto. Tengo 13 minutos para terminar, así que por favor ayúdeme. El cómo renovamos nuestra mente. El resto del Salmo, fíjese lo que dice. Número 1, leyendo, entendiendo y obedeciendo la palabra de Dios, versículo 11. Tu siervo es además amonestado, ¿con qué? Con ellos, con la palabra de Dios. Leemos en el versículo número 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hermanos, si no te saca la lotería, tiene la palabra de Dios, que es lo más importante. La lotería va a desgraciar tu vida. Y si no, ve un programa que hay de todos los ganadores de lotería, no hay uno feliz. No hay uno feliz. El dinero no hace feliz a nadie. No hace feliz a nadie. El amor al dinero destruye, traspasa con muchos males. La palabra de Dios es más valiosa que el oro. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y luego dice, en guardarlos hay grande galardón. La recompensa está en guardar la palabra de Dios, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de eso. Número 2, entendiendo en la palabra de Dios la verdad. Perdón, aquí la palabra no es discerniendo entre la palabra de Dios, la verdad y el error. No, entendiendo la palabra es la verdad del error. Versículo número 12. En el versículo número 12, fíjense, hermanos, leímos 6 veces que dice, de Jehová, de Jehová, de Jehová y de Jehová. Y a mí me impresiona el versículo 12, dice, ¿quién podrá entender lo que dice? Sus propios errores. ¿Qué sale del hombre? Separado de Dios. Error, hermano. Somos una máquina que produce ídolos y produce error, separados de Dios. El que no tiene a Cristo está en el error. Los musulmanes no son mis hermanos. Y no estoy propagando odio contra nadie. Tengo que predicarles el evangelio. Los católicos no son mis hermanos.
Ellos necesitan el evangelio. Yo fui católico y estaba muerto en mis delitos y pecados. Y necesité que el evangelio se me predicara. Y amo y agradezco a mi hermano Samuel Gurrola, así se llamaba quien me predicó el evangelio, que no me tuvo temor, porque había otros donde yo trabajaba que me tenían temor para no predicarme el evangelio. Él me predicó el evangelio, me habló, no una vez, un año completo. Lo insulté, lo desprecié, y él fue amoroso y constante predicándome el evangelio. Él me amó. Y otro me dijo, ¿tú eres católico y yo soy evangélico? Somos lo mismo. No, no somos lo mismo. Mi doctrina dice por fe solamente, no por fe y por obras. Mi doctrina dice por gracia solamente. Mi doctrina dice en Cristo solamente. Y mi doctrina dice que ese mensaje está en la Escritura solamente. Separado de eso, usted le va a llegar al error. 3, aprendiendo a meditar en ella, tomando sus principios y aplicaciones. Y quiero, en los minutos que me restan, meditar en Romanos 12, 1 y 2. Fíjense lo que dice, hermanos, este versículo. Tengo 10 minutos. 9, perdón, ya se acabó el tiempo, lo ha demasiado. Leemos Romanos 12, 1 a 2. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué crees que significa? Si hay 500 hombres, va a haber 500 ideas un poquito diferentes. Vamos a leer la Biblia por lo que es. Dice, así que. Esa frase no es una expresión como yo digo, pues órale hermanos, abran la Biblia. No, no significa eso. Así que es una transición en lo que dijo del capítulo 1 al capítulo número 11, a una transición del capítulo 15, capítulo 12 al 16, que son cuestiones prácticas. Así que, hermanos, ¿a qué hermanos les llama? A los romanos. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Las misericordias de Dios están en el contexto. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios demuestra su ira contra el error, contra aquellos que se oponen a la verdad. La misericordia de Dios es que Dios, en lugar de darme su ira, me amó en Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. La misericordia de Dios de darme vida y no muerte. La misericordia de Dios de darme la promesa de la vida eterna en el cielo con Él y no en el infierno, en la eternidad, recibiendo su ira. Entonces Pablo dice, les ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios, por lo que Dios ya hizo en ti, ahora presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego yo quiero entender qué significa esto. Mi cuerpo, aquí en este contexto, esta palabra no solamente el cuerpo físico, es todo el ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es todo mi ser. Tengo que presentar todo mi cuerpo, pero no como un sacrificio, como en el libro de Levítico, sino un sacrificio vivo. Quiere decir que tengo que vivir toda mi vida entregando todo mi ser a Cristo. ¿Pero de qué manera? Dice, como un sacrificio santo y agradable a Dios. Si Dios te salvó, si el Espíritu Santo está dentro de ti, lo más lógico, lo más natural es que nos santifiquemos. Que vivamos vidas santas, piadosas, delante de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que vivamos una vida santa. Y luego dice, que es vuestro culto racional. La palabra culto significa adoración. Racional significa lógica. Es decir, esto es lo lógico que ustedes hagan si Dios los salvó. Es lo lógico. ¿Qué hace un perro? Ladra. ¿Qué hace un caballo? Relincha. ¿Qué hace un cerdo? Gruñe, ¿verdad? Gruñe. ¿Qué hace un cristiano? Vive una vida santa y piadosa delante de Dios. Porque el que lo salvó es santo. Ahora, este es el mandamiento. Y luego la pregunta es, ¿cómo lo hago? Lo hago en el versículo 2, en primer lugar, no conformándome a este siglo. ¿Qué dice el mundo, hermanos? Recuerdo un jovencito de nuestra iglesia, cuando recién llegaron, tenía 15 años, ahorita tiene 21, y un día platicando con él del matrimonio le dije, ¿te gustaría casarte un día? Dice, no sé, dice, primero
voy a conocer a una muchacha y luego tal vez vivamos un año juntos para ver si nos conviene casarnos. Tiene que entender que él venía de un hogar no creyente. Y le tuve que explicar. No, hermano, no te conformes al mundo. El mundo así piensa, ¿verdad, hermanos? Dice, primero hay que calarle. Y si somos compatibles, hermanos, yo tengo 20 años de casados y mi esposa a veces no somos compatibles. Mi carácter a veces no es muy compatible. No es compatible. O hay un matrimonio acá que no tiene problemas, hermanos. ¿Dónde está para llamarle mentiroso? Y luego dice la Escritura, hermanos, sino transformados, dice, no os conforméis a este siglo. No pensemos como el piensa siglo. La palabra conformar significa hacerse al molde, al patrón del mundo. Ahora es popular ser homosexual y es popular aceptar a los homosexuales. Y ya están saliendo bastantes que dicen ser pastores, que no, es que hay que traerlos a la comunidad. Hay un falso maestro que se llama Rob Bell, que escribió un libro que se llama El amor vence, doctrina universalista. Él salió a favor de este asunto del homosexualismo. No lo consideren, hermanos, especialmente los jóvenes, no lo consideren como un siervo de Dios. ¿Sabe qué es él? Filipenses 3 dice que es un perro. Dice que es un obrero fraudulento. O se asusta. Un falso maestro es un perro, es un obrero fraudulento. O le gusta que le roben su dinero, hermanos. Que le digan, ¿ocupas $10,000? Yo tengo la solución para ti. Siembra $1,000 en este ministerio. Y el Señor te va a recompensar. Conozco un hermano que fue rescatado de eso. Ahora le entiende la verdad y ¿sabe qué me dice? Hermano, yo escucho eso y me da ahora náuseas. Saqué $5,000 de una tarjeta de crédito. Y fui y los deposité, los sembré. Porque Dios me los iba a recompensar. Dice, 6 años después estoy pagando un pago mensual todavía de eso. Hermanos, ¿nos da risa? Nos da risa. Pero ese es el pan de cada día en muchas iglesias evangélicas. No son evangélicos, no son hijos de Dios, no son creyentes, perdón. Al menos los pastores son falsos maestros. Y usted va a sus casas, el carro que el pastor maneja, Lexus $80,000, un reloj Rolex porque el siervo de Dios lo merece. No comen Taco Bell, guarda el Señor. Red Lobster, ¿eh? ¿Qué van a decir de mí si me ven en Taco Bell? Hermanos, son falsos obreros. ¿Hasta cuándo van a dejar que le sigan exprimiendo el dinero? No deje. Yo no sé si está en esa condición. Y termino con 3 minutos. No nos conformamos a este siglo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Transformarnos. La palabra transformar se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces para el Señor Jesús y 2 veces para los creyentes. Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18, donde dice que el Señor se transfiguró. ¿Sabe qué hizo el Señor? Mostró momentáneamente su gloria. Así el creyente debe de estar mostrando continuamente el cambio interno que operó el Espíritu Santo y que sigue operando y que está cambiando y que está transformando. Se está transformando, pero ¿cómo? Renovando su entendimiento a través de la Biblia. Porque la Biblia es central en la renovación de la mente. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre.